Así es, cerramos el espacio de las menciones publicitarias. Ya está con nosotros Antonio Tramontana. Aquí le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy buen día. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. El abrazo cordial, como siempre, complacido de participar con ustedes en esta entrevista. Empezamos entonces esta entrevista. Comadre, le voy a rogar que yo comenzar porque debo de retirarme temprano. Dele, abogado Cepeda, dele. Sí, justamente le va a dar el paso. Gracias. Antonio, buenos días. Qué gusto verte a los tiempos. A distancia. Y a distancia, a los tiempos y a distancia. El tablero político adquiere una nueva forma sin una ficha importante. No sé si era una ficha ganadora, pero sí es gravitante el abogado Nebot. Digo ganadora porque se han esgrimido 1000 razones por las cuales él no podía ganar, pero sí es gravitante porque la decisión de a dónde giran sus vientos probablemente empuje la barca del ganador. Su opinión. Bueno, vamos a los antecedentes. A septiembre, si no mal no lo recuerdo, en la revista Vistazo Digital me hicieron una entrevista respecto a esto. Y yo no lo veía como ganador. También ustedes muy bien saben que antes de que él se pronuncie este 25, yo había dicho que no lo veía como candidato. Y siempre supe que las condiciones, ¿desde cuándo supe de estas condiciones que no eran muy favorables a él? Desde aquella reunión que me invitó a participar cuando decidió que sea Cynthia Viteri la candidata a la presidencia de la República. Y yo le dije un tema muy particular. Le pregunté, ¿cómo quieres que la factura sea tan grande, a la entrada o la salida? Particularmente creo que esa sobreexpectativa que se generó en la referencia de que si era o no candidato ha causado indiscutiblemente un golpe, yo creo que en el electorado. ¿Y por qué lo digo? Usted hablaba no sé mucho de comida española. Si mañana yo quiero voy por el hambre de comerme un cochinillo y sucede que en el lugar donde voy a comer el cochinillo, con el deseo del cochinillo y con la expectativa del cochinillo, me da una guatita por hambre y me la como. Pero no siento un sinsabor de esos que me puede causar daño o no la como. ¿Eso qué quiere decir? Que en un momento dado, su decisión, si alguien la debería ver con lo que puede llamarse en el justo momento, yo creo que la decisión, él tiene la razón, es correcta y se justifica a plenitud. Yo no tengo que avalar nada de lo que él haya tomado como participación o no participación. Creo que él por su propia cuenta tiene la capacidad de defenderse en lo que le indica, pero el tablero, en mi concepto, sufre un ligero movimiento, es decir, ¿qué es lo que puede pasar? Que las piezas que estaban calculadas para jugarse, si hablamos de tablero, en este momento quedaron desarticulados todos los movimientos. ¿Y esto qué significa? Un borre y va de nuevo. Yo creo que si usted me llegase a preguntar, porque estoy seguro que me va a preguntar antes de irse, ¿y quién lo ve como favorito? Yo le diría que lamentablemente al COVID-19. Sí, yo creo que ahorita no hay favoritos, Antonio, porque no es el momento de favoritos. El ambiente está tan enrarecido que la gente está con su cabeza en otra parte. Por eso es que yo comulgo con tu respuesta de que el favorito es el COVID. Ya, pero lo que sí es claro es que hay que identificarles cuáles van a ser los elementos del discurso de la próxima elección. Y los elementos del discurso tienen que ser seguridad social, salud pública y economía. Ya como que la sé. A ver, entonces vamos al análisis. ¿Qué opina usted? Vamos al análisis. Inclusive lo dije en la entrevista del sábado en El Universo. Es, en primer lugar, convicción. Es decir, las personas, el electorado, el ciudadano o el elector, tiene que estar convencido que la persona que quiera administrar el país lo lleve o al cielo o al infierno. Creo que estamos en el infierno, pero no podemos irnos más allá del infierno. Eso en primer lugar. Para eso, para la convicción, se requiere psicológicamente la primera, actitud con C, o sea, mis actos, y actitud con P.
Fíjese que pongo los actos primero antes que la actitud, porque la actitud con P debería ser el candidato idóneo. Yo creo que no estamos buscando un candidato idóneo, estamos buscando hechos, circunstancias, elementos, conductas, comportamientos, originalidad, autenticidad. Psicológicamente, el drama y el sufrimiento del COVID, que todos lo tenemos presente, a que a todos nos llamó la atención, que a todos nos asustó, nos ha cambiado la forma de pensar, inclusive psicológicamente por las cuarentenas. Si usted se pone a ver el cambio psicológico, que no lo tengo medido, solo estoy diciendo aquello que por experticia, por olfato, por visión, me doy cuenta en el análisis de la psicología del electorado, me permite a mí decir lo que le estoy sustentando como elementos a su pregunta, tratando de contestar a lo mejor posible. Yo le puedo decir algo y citar algo elemental. A diciembre del 2019, yo hice una medición en todos los barrios de Quito, que la hice para Jorge Yunda. 800 casos, 800 casos. ¿Y sabe qué salió? ¿Quién era el ganador? Cosa que a mí me sorprendió. Pensé que habían estado haciendo mal los encuestadores la toma de muestras. Voy a citarlo, el correísmo. El correísmo superaba a Jaime José, superaba a Guillermo Lazo, superaba inclusive al vicepresidente, y después, dentro de ese aspecto, serían en ese momento, por la cola de lo de octubre, los señores, si no me equivoco, de Pachacutic, o de lo que viene a ser la CONAIE. Pero fue un caso curioso, lo cual me indicaría o me permitiría citar a priori que si no sé si el sentenciado o como se deba llamar, el prófugo y aclaración, o el prófugo, exacto, porque es un término legal, vaya a participar de vicepresidente. O sea, es un enigma, créanme que es un enigma. Está claro, pero está claro. Eso sí, dígame. Y lo que digo es que está claro que el único segmento sólido que hay dentro de este panorama electoral es el que usted cita, el correísmo. Es el único cierto. Todos los demás son estadísticamente existentes, pero su porcentaje es muy relativo, depende mucho de altibajos que dependen de ellos y externos. Pero en cambio el correísmo está cada día, es una masa grande, pequeña, pero sólida. Es correcto, y además fíjese usted una cosa que es elemental. 10 años, que muchos lo han citado como un asalto, lo han cuantificado, etcétera, etcétera. Yo pregunto, a lo que hemos vivido ahora, ¿qué tiene como posicionamiento en el top of mind de todo el ciudadano? Que ahora se ha robado más, que ahora se ha asaltado más. Pero ¿qué sucede? Que cuando una persona es mala o buena, depende de las circunstancias. Usted puede ser un excelente padre, toda su vida fue un excelente padre, pero sucede que comete un desliz y es la peor circunstancia. O sea, son reacciones propias de una conducta psicológica. ¿Y qué quiero decir con eso para terminar la idea? Anteriores. Prácticamente como que hacer obras se justifica en ese argot de a obra, no importa que robes, ¿verdad? Pero con lo que hemos visto, todos los días vemos que el uno se llevó más que el otro compitió por ser más sabido, que el de allá le entregó y no le entregó. Entonces usted dice, bueno, en plena pandemia sucede, o sea, con el sufrimiento, el dolor de la gente, circunstancialmente creo que pesa más. Y usted sabe muy bien, y creo que aquí quienes nos acompañan, sobre todo, esperando que sea claro lo que estoy diciendo para el señor Velázquez, sobre todo, sucede lo siguiente, que usted no se puede meter a la circunstancia de que de la noche a la mañana, por una gestión que tiene que hacer, porque la otra persona no puede gestionar, usted de la noche a la mañana se robe la película. Si eso es prácticamente su obligación lo que se está haciendo. Entonces, cuidado, estamos confundiendo el agua con el aceite, cuidado, porque vuelvo y repito, y hablo con la claridad que hablo por una sola razón. A mí no me ha dado un centavo, no he firmado ningún contrato con nadie, ni estoy buscando a nadie para manejar ninguna campaña electoral. Entonces, sí puedo hablar, como decimos, a calzón quitado, con la disculpa de aquí de la dama, quien no conozco. No hay problema. Es nueva, pues no la conozco. Ya la va a conocer ella mismo. Lo único que está claro es que no hay nada claro ahorita. Sí.
Lucía, por favor, siga para que la conozca. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Antonio? Lucía Jaramillo Bueno, le saluda. Usted también en un diario El Universo señaló que haría que un 50% del respaldo ciudadano del Partido Social Cristiano emigre a otras tendencias parecidas o distintas. Pero ¿qué va a pasar, Antonio, si Jaime Nebot ya no va a la cabeza? ¿No jalaría la misma cantidad de asambleístas como lo hizo en las elecciones pasadas? a ver, eso es real. ¿Y por qué dije lo del 50%? Porque Ujú. ustedes muy bien saben, y lo digo así, porque manejo muy bien las estadísticas. En las estadísticas hay una premisa que es P igual a Q, siempre y cuando la curva de Gauss, pues, si usted la divide en la mitad, le da el 50% negativo y el 50% positivo. Entonces, ¿por qué me pongo en el 50%? Porque trato de ser lo más técnico en ese caso y de jalar. Fíjese usted que la medición hecha a octubre del año pasado en elecciones me decía que la capacidad plena, y está por alguna entrevista, Jaime José endosa, o como usted lo dice, ala, solo el 50% de su votación a favor del actual alcalde o alcaldesa de la ciudad de Guayaquil. Entonces, ¿eso qué demostraría? Que prácticamente, sea cual fuera el candidato social cristiano, que méritos a muchos lo tienen, ya no sería lo mismo, porque yo tenía la expectativa sobre Jaime José. Ese era, llamémoslo así, el héroe, entre comillas, que venía a salvar a todos. Ya no hay Jaime José. Y lo peor es que durante tiempo estuvo una expectativa diciéndome que sí iba a ser, que sí iba a ser, que no, que las circunstancias, que no, que yo estoy a favor. ¿Sabe qué? Yo creo que fundamentalmente, dentro de ese aspecto, mi opinión es que siento un sinsabor. O sea, ¿por qué tengo que votar? Me pregunté, ¿qué razón me motiva? ¿Cuál es la motivación? Si mi percepción era de una expectativa, ahora mi percepción al final es de un sinsabor. Entonces el candidato social cristiano deberá ser escogido dentro de los mejores cuadros, que sí los tiene, para que entre en la ley electoral. Esta ley electoral es muy complicada, muy complicada. Yo sé por qué se lo digo, porque quiero citar algo que no se ha citado ahorita como una contribución a que usted me está preguntando. Enero 23 yo participé en una reunión con los grupos empresariales de Manabí que querían poner un candidato a la presidencia. Justamente llegamos a un punto en que les dije, Jaime José no va a ser candidato, y hagamos una medición a nivel nacional. La medición a nivel nacional no se pudo hacer porque tuvimos el problema de que ya no hay que citarlo, el COVID-19, y fue una circunstancia que me invitó a pensar que qué pasaría si Manabí pudiese tener un candidato a presidencial. Hoy digo, ¿qué pasaría si Manabí con su capacidad económica puede poner un vicepresidente para un candidato de la sierra? No es una opción que puede estar rayando en locura, porque ese tema yo quedé en que lo volví a retomar bajo una indicación en el sentido de que, cuidado, vamos a tomar chimbadores en el camino, lo cual es malo también, porque si todos coincidimos o una gran mayoría coincide, esto es por el país, pero es un antivoto de 10 años hacia atrás también. Hay que decir las cosas como son, y en ese sentido, el punto y coma no están de más, ni el punto seguido, peor el punto aparte. No sé si le he podido contestar. Claro que sí. Antonio, ¿Ecuador está preparado para tener una mujer presidenta? Ya tenemos el ejemplo de la alcaldesa de Guayaquil, Cita Viteri, hoy de la prefecta del Guaya, Susana González, y así pues cargos internacionales en el mundo, ¿no? No quiero ser grosero, no quiero rayar de grosero ante usted. Dije que hay que tener convicción, pero también yo digo Ujú. que tiene que tomar mucha vitamina H, porque este país no es que no esté preparado. La mujer tiene su rol importante. Es más, hubiera pensado y estaba pensando a principios de este año que un binomio, tanto de orden masculino y después femenino, dependiendo quién era el candidato, porque se podía hacer un cambio dependiendo si Sierra o Costa el que lo ponía, podía ser femenino, masculino, Ujú. era interesante por varias razones. Es un concepto en que usted tiene que solamente enrumbar y poner ritmo. ¿De qué?
de actitud con actitud con P, como ya lo dije. Si eso se puede dar, en buena hora. El país no puede quedarse donde está. El país ya no puede ver lo que está viendo, peor escuchando. Y en este caso, pues, lamentablemente yo tengo que señalarlo, no porque ahora sea la entrevista. Sí me ha molestado saber que habían otros que gozaban de un atraco mientras otros se morían. O sea, créanme que no sé cómo calificarlo, lo que me produce asco y repugnancia. Ojalá paguen con la cárcel. Yo sí quisiera, definitivamente, que paguen con la cárcel. Sí, sin duda todo el país nos ha generado ese mismo sentimiento que usted lo ha manifestado y ojalá mano dura a la corrupción. Querido Jaime Velázquez, te toca a ti. Gracias, mi querida Lucía, mi querido Antonio, ¿cómo le va? ¿Cómo ha pasado? Se lo ve con cara reluciente. Ah, sí, fiel reflejo de la suya. Pues que está bien. Oiga, Antonio, el otro día estábamos hablando con algunas personas sobre qué índices de opinión son los que marcarían más o menos una tendencia en el Ecuador. Según su opinión, ¿qué nos puede decir usted en el tema de elecciones? Mire, yo antes decía y sigo sosteniendo factores, variables y tendencias. El factor económico fue el principal elemento que podía levantar una tendencia y de ahí un discurso. Hoy digo que la variable que no estaba considerada ahora es un factor importante, el de salud. Porque si hay algo que resolver en este país, irremediablemente es el tema de salud, porque esta pandemia o esta enfermedad titulada COVID o el coronavirus, no se va a ir. Y lo peor es que hay amenazas que en octubre repunta. Lo peor es que usted sigue analizando la conducta del virus y se va a dar cuenta que eso de ahí es fundamental. Y quiero hacer un paréntesis. Fíjese que cuando hablo de la enfermedad del COVID, Jaime, si usted me presta atención, claro, yo terminé un trabajo de encuestar con 591 casos la puntilla, toda la cabecera, todo lo que es el territorio del GAP. Un trabajo que lo único que hace es seguir la huella digital. Es un trabajo que me atrevo a decirle mi mejor trabajo en cuanto a encuestas y estoy seguro que mejor que el de Guayaquil. Ese trabajo fue hecho para el GAT del municipio de San Borondón, que sí me gustaría, dado que existe la reserva del caso, que lo inviten al alcalde Yunes a que les enseñe qué es lo que dice lo que está pasando. Y donde en un momento determinado, dado que tiene una georreferenciación por GPS de los contagiados, usted dice, bueno, si este estuvo contagiado y el promedio de personas en hogares visitados es 4.7, si hubo un contagiado en un hogar, bueno, la enfermedad se propagó o no se propagó, en primer lugar. Y ya fuera de eso, nos descubrimos que las personas no siguieron aquello que nos decían, quédese en casa, use la bioseguridad. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que posiblemente el contagio siga, no sabemos a qué velocidad, y algo que también tiene el estudio muy importante es cómo vino el contagio en lo que se refiere cabecera cantonal y puntilla satélite. Y se descubre que provenientes de Estados Unidos y España llegaron unas personas infectadas y tal vez propagaron en el hogar todo esto. Entonces, eso me permite hacer el paréntesis porque es necesario que la ciudadanía, sobre todo, y creo que su medio de comunicación es escuchado en lo que se refiere a las inmediaciones de San Borondón, puedan enterarse de esto de aquí. Solamente es una sugerencia a esta situación. Y volviendo al tema, fíjese usted, esto que estoy hablándole es elemental porque es probable que la lucha sea economía versus salud. Yo ahí tengo mis discrepancias en cuanto a qué es primero o qué es segundo. Pero elementalmente estoy viendo que si sucediese un rebrote, automáticamente con el rebrote, ¿qué es lo que hay? Una cuarentena. Si hay una cuarentena, ¿quiénes sufren? Las empresas y los empresarios y los emprendedores. Usted va y visita ciertos centros comerciales o va al centro de Guayaquil o va a Urdesa y encuentra ya locales cerrados. Sí, así es. Algunos llama la atención. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿qué se debe controlar primero? ¿O vamos a lo que está provocando un efecto recesivo, que es
el tema de la salud, o vamos al efecto de la recesión per se, que ojalá no caiga en una depresión, una desaceleración, que ya el Banco Mundial, el Fondo Monetario hablan que a nivel mundial es una caída del PIB del 10%. Y en el caso particular del Ecuador, si no llego a equivocarme, el Banco Mundial habla de un 9 o 7% del PIB. Correcto. El problema de verdad que es complicado, porque más allá que usted está en la terapia intensiva, lo que no sabemos es cuál de las 3M van a funcionar. Cuando digo las 3M, todos los seres humanos tenemos 3 M en la vida: mal, mejor y muerte. Y la muerte no significa que se van a morir todos los ecuatorianos, sino que posiblemente el sostener lo que ha venido sosteniéndose con mucha efectividad, que ustedes muy bien lo saben, que es el patrón dólar o el señoreaje del dólar, vaya a tener esa liquidez. Yo digo, no predigo, que sí lo podemos sostener, se debe sostener, para tener por lo menos una referencia. Eso sí, usted se habrá dado cuenta que lo único que ha hecho positivo el COVID-19 es, en primer lugar, a los humanos, volvernos más humanos, y en segundo lugar, hay una sinceración de precios. Claro. Antes lo que usted compraba en un supermercado con $150 lo compra con 100. Antes lo que usted se comía por 20, ahora se lo come por 15. Algo está pasando, indiscutiblemente. No sé si a la pregunta, a su brillante pregunta, haya podido contestar con la sencillez del caso. Ahora, el tema está en que hay muchas personas que han hecho encuestas o cosas por el estilo y hablan de que se presume, o según su encuesta de opinión, que en una segunda vuelta estarían presentes un candidato de los indígenas, que tuvieron un repunte en octubre, y un candidato del correísmo. Ante esta opinión, ¿usted qué les dice, mi querido Antonio? Que al baño nunca se va al baño antes de ir al baño, propiamente dicho. ¿Y por qué lo digo? Y tan groseramente y forma tan dura. Porque usted no puede simular a futuro lo que va a suceder, y una simulación a futuro crea una sobreexpectativa. Usted tiene que simular a tiempo presente lo que va a pasar en la primera vuelta. Yo ya aprendí una lección de lo que es hacer eso de ahí, y ya no lo hago porque sencillamente estoy alterando variables que no se están dando, no se están sumando o restando en el momento presente de hacer la simulación. No es que me voy a adelantar, no te debo decir, no. La tendencia se levanta sola por estrategia. La tendencia se levanta sola por lo que es prácticamente la comunicación del candidato. Entonces, cuando la tendencia a usted le permite visualizar que entró en una etapa en que su pendiente, hablando técnicamente en matemáticas y estadística, usted suma. Entonces, al sumar, usted ya sabe que está en una primera vuelta, en una segunda vuelta, sabiendo cuál es el candidato que puede venir. Y inclusive que acuérdese de algo, que una semana antes de que los ciudadanos concurran a las urnas, una equivocación de uno de los candidatos altera el orden de las cosas. Entonces, por eso que yo digo, si al final del resultado todo va bonito, se puede también equivocar uno y pasa a ser pésimo. Y por eso soy tan duro en decir lo que he dicho, porque yo he cometido ese error de simular las cosas. Pero al paso del tiempo, y uno cuando ya llega al sexto piso, se ubica en el sexto piso, le abren la puerta al sexto piso, tiene que ir más mesurado. Clarísimo, Antonio. Parece que el señor, su acompañante, algo tiene, o está enfermo de la próstata o está mal del estómago, ¿verdad? No digas eso, Antonio. Ya le doy paso a mi querido Javier Segarra. Que está capaz enfermo de la próstata o tiene alguna enfermedad, pues que se levanta y se va. Atendiendo llamadas de trabajo porque estoy buscando entrevistados para mañana por un tema específico que estamos haciendo. Ok, Javier Segarra, adelante con la entrevista, por favor. ¿Cómo le va, mi querido Antonio? Me imagino que bien. Bien viéndolo. Ya, lo que no está bien es el escenario político. Yo creo que no es que está bien, está perfecto para que los expertos puedan entrar y los candidatos sepan lo que tienen que hacer. Es el mejor de los escenarios, porque sabe que esto es como cuando usted debe hacerlo como yo, se coloca en el circo romano, en la última fila de la galería y solamente hace dos cosas: alza así el dedo o lo alza así.
Correcto. Entonces usted ya escoge cuál es el mejor gladiador. Ahora, todo contra todos. La derecha tendrá que hacer, una alianza, buscar un consenso para tener un candidato fuerte o no. Particularmente pienso que las alianzas deben esta vez sumar. ¿Y por qué se lo digo? ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo clarísimo. Tal vez cometa el error y pido disculpas, no tengo inclinación con nadie. Pero mire, si hay que mirar las cosas desde Guayaquil y Quito, yo les puedo decir, en Quito la votación del señor alcalde actual es una votación dura. Él viene a ser una cabeza de playa muy interesante, pero es verde. O sea, después de tanto enterarme, ahora sí pienso definitivamente más allá de que estuve en esa campaña que es verde. Ya. ¿Ok? Dejemos a un lado al verde. Ya. Vamos al celeste y blanco. Ya. La votación que puede tener en este caso, aparte de la que tiene el Partido Social Cristiano en Guayaquil y en Guayas, la votación que puede reflejarse o sumarse del señor Jairala es importante para un candidato de la ciudad. Vamos al otro elemento, Manabí. En Manabí, si usted se pone a ver, debe haber un digno representante, empresa privada o político, que pueda aglutinar una votación de ese 1.000.000 de votos que para mí es decisivo y es verde, para que se nivelen las fuerzas en cuanto a la sumatoria o cuantificación de lo que se representaría los votos. La Sierra Central, la descuento, que va a ser una votación de izquierda, posiblemente llega hasta Loja, en lo que se refiere a la inclinación por la Conalle, Pachacuti, lo que representa Unidad Popular. Entonces, veo que el panorama hay muy poco por donde sumar, hay mucho que restar. Entonces, mi tesis es, yo tengo en lista 14 candidatos que los he dicho, los he descrito. Estos son 14 que pueden ser candidatos presidenciales. Y de hecho lo han dicho, pero debe haber una fusión que van a llegar entre 8 mínimo y máximo 10, entre alianzas y todo esto. Por eso que a su pregunta argumento lo que le estoy manifestando. De acuerdo. Y aquellos que pasen a la segunda vuelta, cualquiera, los dos, porque son dos que pasan a la segunda vuelta, van a tener que conversar pues, con el de la derecha. Con el que sea. No, con el de la derecha, básicamente. Abajo. Desde el diablo para abajo. ¿Cómo? Desde el diablo para abajo. Es contundente. Desde el diablo para abajo. O sea, eso es contundente. Porque lo van a tener que buscar, pues, al líder de la derecha. Sí. Por los votos. Si usted mismo dice que Guayas y Guayaquil son una potencia. Sí, pero hay un dato que aquí me parece que vamos a hablar de algo muy hipotético, súper hipotético, a priori, que se puede dar. Cuidado, vamos a tener dos tendencias de derecha en la segunda vuelta, como dos tendencias de izquierda en la segunda vuelta. Cuidado. Yo le digo esto porque si usted encoge números o ala números, la cosa se pone muy compleja. Eso es muy sincero. Es verdad. Muy compleja. Por primera vez lo veo muy complejo. Y si usted me habla de un outsider, no hay. Ese va a ser el sueño y la esperanza de muchos. No hay. Ya no creo dejémoslo en sueño porque no hay. Sí, yo creo que hay que dejarlo en sueño. Sí, saludemos a Glorioso, hablando del medio guayaquileñismo, a Eduardo Mendoza. ¿Cómo le va, mi querido abogado? Buenos días, ¿cómo le va, señor Antonio Tramontana, queridos amigos, Lucía, a todos? Buenos días. He escuchado atentamente toda la entrevista, desde la primera parte con Ramiro, con Lucía, Jaime, Javier, Antonio, y le das un esquema. Hemos hecho lo que llaman en el ejército un peinado y los policías. En definitiva, lo que es seguro es que no hay nada seguro, ¿verdad, Antonio? Lo que es seguro es que el partido no hay nada seguro. Nada seguro, a tal punto que el peinado es exactamente el que usted tiene. Exactamente. La verdad es esa, ¿no? Y también me quedo pensando, hay un poco de gente que quiere candidatizarse ahora, Antonio, por la idea de Javier de ser outsider. Hay como 2 o 3 que piensan que van a tener la posibilidad que tuvo el expresidente Correa de candidatizarse y ganar.
Lo que hay que recordar es que el expresidente, cuando ganó, tenía 50% de conocimiento nacional porque había sido ministro. Hay otros candidatos que no tienen el conocimiento nacional. Antonio, y déjenme preguntarle, para poder ser candidato necesitas tener conocimiento nacional e intentar ir a una segunda vuelta, ¿verdad? Por supuesto, mire que yo he tenido unas premisas que las he sostenido con ustedes. Llegó el momento de la reconstrucción nacional, o sea, el hecho inédito que se suscitó, si mal no lo recuerdo, en el 84. Porque al igual que en el 84 hubo un niño, ahora hay un desastre. ¿Eso qué permite ver? Que las fuerzas deben coalicionarse, debe haber una coalición. O sea, estamos ante el ímpetu de una realidad que no tenemos que negarle. No es porque sea que en ese momento el ingeniero Ferrero lo hizo. O sea, esto no tiene título ni membrete. O sea, Jaime José pasa a ser circunstancial porque él quiso pasar a ser circunstancial. Y para mí, yo sostengo que es una campaña muy compleja. Donde el tiempo, a ver, entre que usted me vaya a escuchar a mí, ya, y que entre yo tengo un problema de la olla, la furia de la chirez, y asustado porque el coronavirus me pueda matar a un familiar, o otro elemento, que es claro, o sea, la penetración de manera bárbara de las drogas en los hogares ecuatorianos, en los hogares de ciertos segmentos más. Entonces, ante esa realidad, la pregunta es, ¿quién la entiende y quién la comunica de la mejor manera? El país necesita escuchar de futuro, pero antes de usted escuchar futuro, primero tiene que ver, como usted me dijo, los candidatos necesitan dinero para hacer campañas. Dinero, pregunto, ¿hay dinero? Tal vez aquellos que lo tengan en su chequera. El resto no sé si ni siquiera sé si tienen chequera, peor dinero. O sea, muy duro, muy crudo con lo que les estoy diciendo, pero uno no tiene que apartarse de la verdad y no tiene que ocultar las cosas. Tal vez hablo con la sapiencia de estar en un sexto piso, no de estar del piso 7 para arriba al octavo. Eso sí, claro. Soy honesto, me quedo pensando, Antonio Tramontana, en toda esta conversación que has tenido, en este diálogo de hoy de mañana, y veo todo, o sea, lo único que está claro es que se van descartando candidatos, ¿verdad? Se van descartando y todavía falta. Ahora, recuerda tú que hasta el 23 de agosto tienen que darse las primarias en los partidos y en los movimientos políticos. Es decir, ¿podremos tener quizás algo más claro para agosto, para mediados o fines de agosto, Antonio? Sí, porque si no me llego a equivocar, la inscripción comienza en septiembre y agosto sería el panorama más claro, pero no hay que negar que entre lo que representa el mes de julio hay que seguir trabajando en imagen y posicionamiento. Y también hay que decir algo, no por mucho madrugar amanece más temprano. Es la verdad. Porque ya esto, no, cuidado, que aquí la cosa es seria. Entonces, imagen y posicionamiento, trabajar en comunicación bastante. Y le voy a decir algo. Así como lo cité, lo que dije con el estudio hecho para el GAT municipal de San Borondón, ahí hay un análisis de cómo la gente se enteró, qué redes utilizó. Yo hoy pienso que pese a que hay una pandemia, tal vez se pueda reeditar, puedo que esté equivocado, de hecho lo sostengo y lo mantengo, de que usted ya no vaya por las redes, porque las redes no solamente que han hecho las cosas a su manera, sino que también han provocado comunicación pésima. Yo diría que la reedición de aquello que se llamaba meeting político, por supuesto con el adorno que lleva el meeting político, por esta vez el elemento para el meeting político debe ser que vayan con, y te regale la mascarilla, debe hacer la concentración de la masa para transmitirle justamente su mensaje. Estoy seriamente pensando que antes eran las redes, hoy las redes dicen lo que quieren decir, y yo no creo que sea un buen elemento un facilitador para llegar a determinados segmentos, más allá que la muestra que se hizo en San Borondón dice claramente por dónde la gente sigue a la opinión pública y a la opinión publicada, que es un elemento que tenemos que tomar en cuenta.
Antonio Tramontana, muchas gracias. Como siempre, muy clarificador. Y reitero, creo que la fase final, reitero lo que comencé preguntándote. Lo que está seguro es que nada está seguro. Y no descarte que vayan todos los candidatos. Así es. Que vayan todos los que quieran, que se sientan que pueden cambiar al país, aglutinar seguidores. Que vayan. Es necesario. El país, dentro de su democracia, permite eso. Y que Jaime José, yo diría que tendrá, más allá que él no le va a gustar lo que voy a decir, sacudirse. Él terminó un ciclo, evidentemente que lo terminó como lo debió haber terminado. Yo no justifico lo que él hizo, no tengo por qué avalarlo, pero es lo correcto. Tenía razón. Y quiero sí citar algo que es de manera oficial, que se lo presenté antes de que él se pronuncie ahora. Es el hecho que en octubre del 2019, estando presente, y les digo que quedan autorizados a preguntárselo a José Illingworth, que estuvo presente, en la cara le dije, no vas a ser candidato, por gusto generas una expectativa allá en Mópolis. Eso es como firmar una sentencia, decirle a él, así seas o no seas, yo ya no voy a estar haciendo campaña para el Partido Social Cristiano. Eso ya, por mis principios y por la manera de ser quien les habla, que aparte de los principios y los valores, soy un hombre de códigos. Eso sí, me siento muy satisfecho de ser hombre de código. Yo creo que esta vez no va a estar muy cercano, ni próximo, ni cercano, ni lejos en la campaña electoral que se avecina. Es pelo a pelo de Jaime José, y él sabrá hasta dónde llegue impulsando eso. Le deseo la mejor de la suerte. Ojalá no me toque tenerlo en la otra orilla como me tocó en el 96. Porque soy claro, muy claro, y lo digo enfáticamente aquello que ya está por escrito. Una cosa es Jaime José, el ser humano, con el cual no tengo nada, ni me debe ni le debo. Y otra cosa es Jaime José, el político, al cual he dicho que tendré una posición radical, tendremos contradicciones, y de frente estaremos en lo que se refiere al combate cuerpo a cuerpo, en lo que se refiere al pelo a pelo, ojo a ojo y músculo a músculo. Es decir, yo soy claro en mi vida, no tengo nada que ocultar, usted lo sabe muy bien. Tal vez me digan que soy un hombre de pasiones muy intenso. Usted vio la película hasta cuando me golpearon y me dieron una cachetada con papel higiénico. No vamos a dar nombres, pero usted sabe muy bien a quién me refiero. Así lo citaba yo. Entonces, las cosas tienen que ser como deben ser. Cuando uno es de frente, trata de ser sincero, lo más franco, y no jugar a nada, porque al final de cuentas todos perdemos. Le agradezco su tiempo, disculpe que me haya extendido, pero era muy necesario que yo puntualice las cosas, porque no quiero que, como a usted le llegan mensajes míos, que se vayan a decir tergiversaciones como aquella del señor, que todavía espero encontrarlo, porque no lo voy a ir a buscar, del perro del hortelano. Ojalá algún día lo encuentre. Usted sabe a quién me refiero. Recuerdo. Gracias, Antonio Tramontana. El croata. Una fuerza con vitamina H se encuentra. Sí, señor. Un gracias, abrazo. señor Peinado. Buenos días. No, gracias. Un abrazo. Ahí estuvo Antonio Tramontana.